Primera de Samuel 16:7. Dice así la palabra del Señor, Primera de Samuel 16:7. Y Jehová o el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Mas Jehová o el Señor mira el corazón. Qué bueno que el Señor mirara el corazón de todos estos jóvenes que están aquí. Que aquí hay predicadores, pastores en el futuro, misioneros, evangelistas. Ahí están calladitos en las bancas. Aquí están tocando y todo y no saben que el Señor los va a llamar es para misioneros, que el Señor los va a llamar es para evangelistas, pero están haciendo primeramente lo que deben hacer. Gloria a Dios. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, Padre nuestro, una vez más estamos aquí delante de tu presencia santa. Ilumínanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Denos palabra ungida para nuestros hermanos ministros, para nuestros hermanos líderes, para sus hijas, para sus hijos, para todos los creyentes, Señor, porque tu obra es grande. En el nombre del Señor Jesús, amén. Gracias al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Una vez me llamó alguien de México. Me dijo: hermano Alfonso, yo deseo que me explique Juan 1:1. Todo el tiempo estoy escribiendo y tengo mi Biblia ahí abierta. Y luego leyó: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Le digo yo: ¿y qué no entiende, hermano? Dice eso, hermano, eso último. El verbo era Dios. ¿Y qué no entiende? Eso precisamente, el verbo era Dios. Ok, léaselo otra vez. Se lo hice leer. Hermano, ¿y qué no entiende? Y me dice: hermano, eso. Y hasta se estaba enojando conmigo. Y se lo hice leer 6 veces. Y le dije: hermano, la razón por que estoy obligándolo a que lo lea 6 veces es para decirle una cosa: es que usted no cree la palabra. Yo no creo la palabra. Sí, usted no la cree. Oh, hermano Alfonso, yo creo la palabra. No, usted no la cree. Porque, ¿qué es lo que usted me dice de Juan 1:1? Que el verbo era Dios, y usted dice que no entiende eso. Léase otra vez el texto. Otra vez se lo leyó. Y eso es lo que usted no cree, que el verbo era Dios. La palabra se lo está diciendo: el verbo era Dios. Y eso es lo que usted no cree. Está esperando que el hermano Alfonso le diga que es el razonamiento del logos griego, que es el aliento divino, que es esto y lo otro. Yo no le voy a decir eso, yo le voy a decir es lo que dice ahí. El verbo era Dios. Hermanos, tenemos que tener una humildad, sinceridad, para cuando leamos la palabra, creámosla. No le busque allí, que busque acá, que tengo que consultar a fulano de tal y al evangelista tal y al misionero tal para que me explique. Crea la palabra. La palabra es para creerla. Cuando usted abre la palabra, deje que el Espíritu Santo le ilumine, porque todavía el Espíritu Santo ilumina. Usted no necesita leer la palabra y después: oh, me voy a orar y ayunar 3 días y 3 noches para que el Señor me diga en visión qué es. No, usted no necesita eso. Cuando usted abre la Biblia, ahí está el Espíritu de Dios. El que influyó la palabra en los profetas de los apóstoles. Ahí está el Espíritu Santo calladito, esperando que le pregunte a él. Y el Señor sí revela. Yo nunca he estado en ningún instituto bíblico.
Yo nunca fui a ninguna universidad, no tengo diplomas de nada, de estudios bíblicos, de teología, de bachiller en Biblia, el hermano Edwin lo sabe. El que me ha enseñado a mí la palabra es el Señor de la palabra. Y si el Señor me la ha enseñado a mí, se la puede enseñar a usted. Y no estoy en contra de institutos bíblicos, yo soy director de un instituto bíblico. Amén. Gloria al Señor. Pero lo primero, antes de hablar del servicio y del llamamiento, es que acostúmbrese a leer la palabra, no a cuestionar al Señor de la palabra. Es que aquí dice, y el verbo era Dios. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Es que el verbo es otro, porque el verbo fue hecho carne. No dice ahí que Dios fue hecho carne. No, ese es otro. Claro, aquí que dice fulano de tal. Sí, aquí dice que fue el aliento divino, que fue algo. No, hermanos, no se pongan con eso. Si Dios le está diciendo que el verbo era Dios, diga aleluya, gloria a Dios. El verbo era Dios, Dios mismo. Por eso dice, Dios fue manifestado en carne, el verbo fue hecho carne. En otras palabras, la imagen del Dios invisible fue hecha visible. El Dios invisible fue hecho visible. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con llamamiento? Claro que tiene que ver con llamamiento. Porque acabamos de leer un texto que dice que el Señor le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y cuando estamos comenzando en la iglesia para servir, para ministrar o para ser llamados al santo ministerio, pensamos que bueno, yo realmente no lleno las condiciones, estoy muy bajito. Ahí se necesita gente alta, aquí como el hermano, altos, para que impacten. Necesita tener una sonrisa así bien amplia, ¿no? Y tener buenos modales y todo eso. Pero aquí el Señor está diciendo, yo lo desecho. No mires a su parecer, a su apariencia física, ni a lo grande de su estatura, porque yo no tomo en cuenta eso. En este tiempo de la gracia, lo que el Señor unge con el Espíritu Santo, lo unge en cualquier vaso, alto o bajito, gordo o flaquito, letrado o iletrado. Pedro y Juan dijeron, no tenemos plata ni oro, mas lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. Entonces los hombres dijeron, ve, estos son hombres sin letras e ignorantes. Cuando decía letras ignorantes, no era que eran unos brutos. No, eso no es lo que quiere decir. O que eran unos que ignoraban. No, era que no tenían conocimiento. No tenían una preparación válida, intelectual, como la que tuvo Saulo de Tarso a los pies de Gamaliel. Saulo sabía hebreo clásico, del que se fue escrito en la escritura, arameo. Hablaba griego, latín, era un hombre preparado. Saulo estaba siendo preparado para ser un rabino y no sabía que el Señor lo tenía guardado para llamarlo a su ministerio. Y Pedro estaba allá tratando de pescar esos allá, tilapias allá en el mar de Galilea, o Boca Chico, como dicen en Colombia, como dicen en el Ecuador, Boca Chico también, Padre y todo eso, y no sabía que iba a venir Dios manifestado en carne a llamarlo y hacerlo pescador de hombres. Y Natanael estaba por allá debajo de una higuera y no quería venir y dijo, ¿y ese? ¿De dónde viene ese? Y el Señor se le dijo, mire, antes que él te llamara, yo te vi debajo de la higuera y le siguió. Si ve cómo es el llamamiento, ¿verdad? Así que no se mate la cabeza, no deje que Satanás le robe la bendición de servir en la iglesia del Señor, ni tampoco le robe el llamamiento a su ministerio.
Porque antes del llamamiento para el ministerio viene una primera parte que se llama es servicio. Que no necesariamente tiene que ser un ministro con licencia y ordenado y todo eso, y ya tiene que estar aquí en la plataforma, porque muchos pensamos así cuando éramos jóvenes. Yo lo que quiero es plataforma. Yo lo que quiero estar es detrás de un micrófono, y no saben qué responsabilidad tremenda es esta. Porque todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está escuchando y están viendo su vida y su testimonio, que eso es lo que más pesa. Así que jóvenes, hermanas, hermanos, niños que están aquí, que potencialmente es un semillero aquí de pastores, evangelistas, misioneros, evangelistas, porque la iglesia, la senda antigua, está creciendo. Y se necesitan hombres y mujeres fieles, hombres honestos, mujeres honestas que amen al Señor de corazón, que tengan temor de Dios, que sean reverentes al Señor y a su palabra, que sean sujetos a sus autoridades, a sus ministros, porque si no entramos en sujeción, ahí no vale nada. La doctrina de la sujeción es una doctrina preciosa, gloriosa, que si usted la entiende, va a ser obediente para toda su vida. Porque el que es sujeto será obediente, y el que no es obediente es porque no está bajo sujeción. Pero el Señor dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Si el Señor dice yo lo desecho, no se mate más la cabeza diciendo tengo la nariz así, tengo la boquita así, tengo la oreja así, tengo la manita cortica, no puedo servir al Señor. Yo lo desecho. Porque Jehová mira lo que el hombre mira. El hombre mira solamente con sus ojos naturales y juzga de acuerdo a sus ojos naturales. Pero el Señor ve la riqueza que hay en ese joven, o en esa señorita, o en ese niño, o en esa niña, o en ese adulto. El Señor ve la riqueza para la cual Él los salvó. Porque no somos salvos solamente para estar ahí en la banca calentándola. Somos salvos con un propósito. No, hermano, es que yo soy como palomita en el aire. Yo no sé para qué me trajo el Señor. Yo soy fiel al Señor nada más. Eso no es verdad. La Biblia dice: Jehová mira lo que el hombre mira, porque Jehová no mira lo que el hombre mira. Pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Vea, con esto ya arreglamos la enseñanza. No tengo por qué yo inventar más cosas, ni darle interpretación a nada. Ya el Señor lo adelantó para mí. Ya me dice a mí cuál es el método del llamamiento divino. Él mira el corazón. Si su corazón no está correcto, el Señor no lo va a llamar. Si su corazón está medio en el mundo y medio aquí en la iglesia, el Señor no lo va a llamar. No lo va a poner a servir porque usted no está siendo fiel a Él. Él sabe. Pero hermano, yo puedo cantar como un pajarito mejor que los jóvenes que pasaron ahí. Sí, pero mire cómo está su vida. Pero yo puedo predicar mejor que ese hermano. Y yo puedo enseñar mejor que él. Inclusive sé más que el hermano Edwin. No, Señor. El Señor está mirando su corazón. Sabe que no está fiel a Él y que no está correcto con Él. Note. Eso fue lo que dijo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Un ejemplo que les quiero dar es, o una amonestación o un consejo mejor, es siempre tenga en cuenta Romanos 15:4. Siempre. Cada vez que lea de Génesis a Malaquías, inmediatamente salta a Romanos 15:4. ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Entonces, cada vez que usted lee algo del Antiguo Testamento, pregúntese, ¿cuál es la enseñanza? Porque siempre hay un principio divino en la enseñanza y siempre hay una práctica de ese tiempo en lo que el Señor ordenó. Entonces, cuando usted lee eso de que lo que le dijo a Samuel, que fue uno de los primeros jueces de Israel, gran profeta de Dios, aún desde su niñez, cómo Dios lo llamó de una manera especial. Yo me deleitaba cuando yo estaba en mi escuela dominical, también siendo enseñado como un niño, cómo me gozaba leyendo eso de Samuel, pero me daba tristeza. Ay, pobrecito, lo dejaron tan chiquitico allá en el santuario allá, y la mamá se fue y lo dejó. Oiga, qué triste. Pensaba como niño, ¿verdad? Después, cuando ya crecí, volví a leerlo, me di cuenta del propósito de Dios. Amén. Entonces, cuando leemos eso de Samuel y cómo el Señor le dijo que iba a escoger a uno que sería el rey de Israel, le advirtió eso. Y ese es el fundamento ahí en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la enseñanza para nuestro tiempo? Porque el Dios de Israel es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El espíritu que le habló a Samuel es el mismo espíritu que está hablando ahora por la iglesia. Entonces, ¿cómo llama el Espíritu Santo en este tiempo? Pues tenemos que empezar en este tiempo es con la salvación. Porque muchos quieren servir y quieren ser llamados al ministerio, pero no quieren ser salvos. Y dirá usted, ¿y será cierto eso? ¿Será que habrá creyentes que no son salvos? Claro, solamente son bautizados en el nombre de Jesús. Y ya no quieren escuchar nada del Espíritu Santo, ni quieren escuchar nada del arrepentimiento, pero quieren servir. Y no le dan importancia a la obediencia y la salvación. No son humildes para decir, bueno, yo me voy a rendir a los pies del Señor. Estar seguro que yo he cumplido Hechos 2:38 en mi vida. Y de ahí en adelante voy a dejar que el Señor entonces hable a mi vida. Amén. Y cuando el Señor lo haga, Él no me va a mirar cuántos años he estado aquí en la iglesia, ni cuánto sé, ni si hablo bonito o no, o si soy bien parecido. No, nada de eso. El Señor mira es mi corazón. ¿En verdad yo le voy a ser fiel a Él o no? Si usted abre la Biblia allá en Génesis, la Biblia dice en Génesis, cuando el Señor quería destruir Sodoma y Gomorra, vea lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. La Biblia dice que Abraham estaba sentado allá en su tienda al calor del día, la tarde del día, perdón, cuando vio a lo lejos allá que se le apareció Jehová y 3 varones con él. Claro, todo el mundo dice que es la Trinidad, pero no. Sería la cuatrinidad, porque 3 varones más Jehová eran 4. Sería la cuatrinidad, ¿verdad? Porque dice él que desde allá vio que allá se apareció Jehová y habían 3 junto a él. No junto a Abraham, sino junto a Jehová. Y él salió corriendo a recibirlos. Y era que el Señor venía, era para decirle que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y por eso envió a 2 de sus ángeles. Pero dice en el versículo 19 del capítulo 18, yo lo he conocido. Y qué precioso que el Señor diga de nosotros en este tiempo de la gracia o de la iglesia: yo he conocido a Carlos, yo he conocido a Pedro, yo he conocido a Raúl, yo he conocido a Ramón, yo he conocido a Josefa, a María, a Guillermina, a Josefa. Yo los he conocido.
sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová o del Señor. Lo he conocido, sé que lo hará, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, para que se cumplan las bendiciones y las promesas del Señor sobre nuestras vidas. El Señor mira nuestro corazón primero. Él conoce la palabra aún antes de que esté en nuestra lengua, en nuestra boca. Él conoce nuestros pasos, nuestra entrada y nuestra salida, la imaginación de nuestros pensamientos. Él sabe si yo voy a ser fiel o no voy a ser fiel, o estoy aparentando, simulando. Por eso es bueno afirmar nuestros pasos en la gracia de Dios, para poder servir y para poder ministrar, para ser llamados al santo ministerio. Yo lo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. De manera que, hermanos, cuando el Señor le dijo eso a Samuel, de que no se preocupe por la estatura física ni por la apariencia, porque yo miro el corazón, ese es el mismo principio en este tiempo de la gracia, porque el Espíritu no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que cambia es la manera del tiempo, de la dispensación, pero Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo, pero trae mejores promesas este nuevo pacto. Por eso, hermanos, antes del pensar en el santo ministerio, piense en el servicio primario que uno tiene que realizar en la congregación. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, hablándole ya a la iglesia, ahora pueden entender la gráfica, ¿verdad? La estructura. Le está hablando ya a la iglesia del Señor en Roma, la que estaba establecida en Roma sin antes de establecerse el catolicismo romano o el Vaticano, no existía. Eso fue una cosa posterior. Primero fue la iglesia del Señor. Y le dice Pablo en el versículo 3, Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, a cada cual entre vosotros, no tenga más concepto alto de sí mismo que el que debe tener. No podemos servir al Señor con arrogancia, con soberbia, con altivez. Es que yo soy aquí el chacho. Es que nadie habla como yo y nadie predica como yo y nadie enseña como yo. Yo soy aquí el estudiado y el preparado. El Señor desecha ese tipo de personas y creyentes. Porque el Señor va a hacernos servir y a ministrar es conforme al llamado de Él, no conforme a mi aparecer y apariencia, conforme a la gracia que me es dada, sino que piense de sí mismo con dominio propio. Lo primero es ser humildes. Yo no le voy a decir aquí que usted empiece lavando el baño, no, yo no voy a decir eso. Porque el ministerio y el servicio es más que lavar baños. Si hay que hacerlo, lo voy a hacer, ¿por qué no? Pero usted puede comenzar con la humildad, porque Dios utiliza es a los humildes. Al soberbio lo mira ¿de qué? Y yo no quiero que me mire de lejos. Yo quiero que el Señor esté conmigo aquí, cerquita, como amigo, como lo estaba con Abraham. Y hablaban de tú a tú, Señor, me pasa esto. Eso es lo que hacemos en la oración. Nosotros no oramos místicamente, porque hay hermanos que piensan que orar es eso, orar esotéricamente. Piensan que hay que adoptar cierta manera de caminar y cierta manera de abrir las manos y mirar al Señor.
Porque piensan que el Señor les va a escuchar por esa manera. No, el Señor va a mirar es su corazón, va a mirar su sinceridad, va a mirar que en verdad usted sí le ama. Puede orar acostado, sentado, a un lado, como sea, de pie, pero le va a orar en espíritu y en verdad. Conforme a la gracia, a la medida de la fe que Dios repartió en cada uno. Porque todos somos un cuerpo, tenemos muchos miembros. Todos los miembros no tienen la misma operación. Así somos todos un cuerpo en Cristo. Pero todos somos miembros los unos de los otros. No podemos trabajar separados, ni por orgullo, ni por conocimiento, ni por sabiduría. Todos tenemos que ser humildes de aquel quien es el único en el cual están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Aquí el más grande se llama Jesucristo, el Todopoderoso. Cada cosa en su lugar. El hermano Edwin es el presidente de la organización. Claro que merece respeto. Claro que merece reverencia. Merece realmente que nosotros le reconozcamos su trabajo, su posición, su esmero, su sacrificio, su admiración. Gloria a Dios. Lo mismo hermano Rubio y cada uno de ustedes como pastores. Porque el Señor dice: al que honra, al que me honra, yo lo honro. Pero por encima de toda esa honra, aquí el que merece toda la honra y la gloria se llama Jesús. Él es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Él es el Alfa y el Omega. Amén. Así que somos todos un cuerpo, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si usted tiene el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o en servir en el ministerio. Amén. Servimos al Señor. Cuando os reunís como iglesia, dice Pablo, la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 12, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos doctores o maestros? No. ¿Todos tienen facultades? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Porque Dios le ha dado a cada uno de acuerdo a su gracia. Por eso no nos envidiamos los dones, los ministerios y las operaciones. Pero para yo entrar al ministerio, yo tengo que ser entrenado en el servicio de la obra del Señor, en mi congregación local, en mi organización. Yo tengo que hacer lo que haya que hacer a la mano. Si tengo que empezar por saludar a los nuevos, a los que van entrando, lo voy a hacer con regocijo. Pero no voy a estar triste porque nunca me invitan allá a leer la lectura bíblica. Cuando me están menospreciando, no, yo me voy de esta iglesia porque allá en otra congregación me van a poner allá en el púlpito. Y llegan allá y lo ponen a lavar los baños. Ahí está el problema. Hermanos, tenemos que aprender a servir en lo que el Señor nos ha dado inicialmente. El Señor le ha llamado para que sirva como profesor o profesora de escuela dominical. Sirva con alegría. Sirva con sabiduría, con entendimiento. Hágalo para Él, no lo haga para el pastor. Porque no lo hacemos para los hombres. El Señor le ha dado a usted un ministerio de servicio para los ancianos. Hágalo. Yo comencé en Colombia ayudando a los ancianos a leer y a escribir. Eso fue lo que puso el Señor en mi vida inicialmente. Y yo comencé a enseñarles a leer y a escribir. Y a la edad de 17 años recibí el llamamiento. Pero yo estaba sirviendo ya.
estaba ayudando en las campañas evangelísticas, estaba ayudando en la evangelización de puerta a puerta, en las predicaciones de los parques, estaba ayudando que se ofrecía en la casa del Señor. Había que limpiarla, había que aspirarla, había que barrerla, había que cuidarla, estaban en construcción, había que cuidar los materiales. Yo me ofrecía, pero no estaba pensando, no, yo puedo hacer más que esto. Y no me están mirando, pero había uno que me estaba mirando. Si ve, no se desespere. El Espíritu Santo es el que reconoce. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que le pone a uno a servir en la casa del Señor. Hay muchas cosas que hacer aquí. Hay que ayudar con la música, hay que ayudar con los instrumentos, hay que ayudar con la limpieza, hay que ayudar con el comedor, hay que ayudar con las hermanas, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos. Lo que el Señor quiere es que yo tenga un corazón dispuesto. Hermano Edwin, ¿qué quiere que haga? Yo estoy dispuesto para servir. Hermano Rubio, estoy aquí en la congregación. El Señor me ha traído. ¿Qué desea que haga? Oh, bueno, hermano, tiene que empezar repartiendo estos trataditos a los que van llegando. Amén, gloria a Dios. Voy a hacer eso. Hasta que pase el tiempo y el hermano Rubio le diga, bueno, ok, ahora usted tiene que hacer esto. Esa es la manera, hay que servir primero. Pero no de hacer el salto del canguro. De una vez saltar a la plataforma porque yo estoy capacitado. Y no hay nadie que hable como yo ni predique como yo. Ese salto del canguro no es pentecostal. Aquí lo que saltamos es por el Espíritu Santo. Amén. Ese es el que nos hace saltar por el Espíritu de Dios. Siendo fieles, como dice la palabra, a unos puso Dios en esta manera. El uno tiene una manera de cantar, el otro tiene una manera de testificar, el otro tiene una manera de alabar, el uno tiene otra manera de esto y lo otro. Vamos a servir para el Señor, pero nadie debe estar desocupado en la casa de Dios, porque somos salvos para servir primeramente. Y yo tengo que tener la humildad para servir todo el tiempo que requieran de mí. Voy a ser fiel y también voy a dar un paso extra. Una milla más voy a caminar hasta que el Señor me llame y me diga, venga para acá. Lo he escogido para que haga esto. Ahí es cuando en el llamamiento, entonces el Señor dice en Isaías 6:8, como en el caso de Isaías, que él vio una visión allá en el trono de Dios y vio al Señor rodeado de ángeles y sus faldas se henchían el templo. Y alguien me dijo, hermano, ¿y Dios tiene faldas? Yo le dije, no, hermano, ahí lo que está hablando es de las faldas del templo, no está hablando de las faldas de Dios. Dios no usa faldas, pero no saben leer las escrituras. En vez de estar pendientes del mensaje, estar pendientes de detalles ahí que les hacen robar la bendición de la palabra del Señor. Pero dice el Espíritu Santo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ay, hermano, me confundió ese versículo. Hermano Alfonso predicó que un solo Dios y todo, pero aquí veo los tres. Y otra vez el problema. Pues si ya le dijimos que no existe la Trinidad en la Biblia. La Biblia sí habla de Padre, de Hijo y Espíritu Santo, pero eso no es Trinidad. El Espíritu Santo es la naturaleza del Padre. Quedan dos. Y resulta que el Hijo es el Padre manifestado en carne. Queda uno. Entonces no está hablando de tres, está hablando de uno. No está hablando de una Trinidad, está hablando de un solo Dios. Aleluya. ¿Quién irá por nosotros? Pues el Señor estaba rodeado con todos sus ángeles, querubines, serafines, arcángeles, porque los ángeles son mensajeros de Dios. Ellos son los que acompañan a Dios en todos sus propósitos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dijo Isaías, yo iré, Señor.
Qué bonito cuando un hombre de Dios en este nuevo pacto no le pone peros a la cosa. Viene el hermano Rubio y llama aquí a un varón de Dios o a una varona de Dios. Le dice, hermano o hermana, ¿sabe que lo necesito para... ¿Qué fue lo que me dijo, hermano? No oyen. Entonces se lo voy a decir por el otro oído. No sé qué pasa, hermano, pero tengo un problema en el oído. No entienden. Ese hermano y esa hermana no está preparado para servir en la obra, porque ya tiene un prejuicio en su mente, en su alma, de que quiere es algo más que lo que le está ofreciendo el ministro, que conoce bien la congregación, porque el pastor es el que conoce sus ovejas. Y las ovejas escuchan es la voz de su pastor. No son los cabritos, son las ovejas los que escuchan la voz de su pastor. Amén. ¿A quién enviaré y quién nos irá? Si leemos, por ejemplo, en el tiempo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leemos Marcos 3 del 13 al 15. Marcos 3 del 13 al 15, cuando el Señor llamó a los discípulos. Vea lo que dice la palabra de Dios. Marcos 3 del 13. Y dice, subió al monte, llamó así a los que él quiso, no lo que le dijeron los fariseos, ni los saduceos, ni los líderes ancianos de Jerusalén, religiosos, incrédulos, hipócritas, que así los llamó el Señor, ¿verdad? Muy duro eso. Sino como él quiso, porque él conocía a todos. No tenía necesidad que nadie le dijera nada de recomendaciones. Llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen poder de sanar enfermedades y de echar fuera a los demonios. Si él lo dijo y aún no había descendido el Espíritu Santo, ¿qué a mí? ¿Por qué tengo que cuestionar a Jesús? Si el Señor podía hacer lo que él quería en los días de su carne, porque estaba preparando 12 para el ministerio del nuevo pacto. Gastó 3 años y medio con oración, con ayuno, y hasta para escogerlos pasó toda una noche orando. En Lucas capítulo 6 también podemos leer Lucas capítulo 6 del 12 al 13. Dice así: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oh, pero si Jesús era Dios, ¿por qué oraba? Claro, él oraba como en la condición de hijo. Él oraba como humano porque toda carne tiene que adorar a Dios. Además, él estaba cumpliendo el misterio de la piedad en relación con el Padre y con el Hijo. Había una relación, había una distinción de condiciones, de funciones. Y esa manera en que Jesucristo oraba estaba demostrando era la sujeción al Espíritu como el Hijo. Pasó toda la noche orando a Dios y como fue de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús fue el único que escogió apóstoles y fueron 12 y los llamó apóstoles o enviados. No existen más apóstoles. En el libro de Apocalipsis, en los cielos nuevos, tierra nueva, el fundamento de la nueva Jerusalén tiene los nombres de los 12 apóstoles. El nombre de apóstol Alfonso no aparece allá, porque apareces en el libro de la vida. Amén. Los 70 vinieron con gozo, Señor.
Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le dice, yo veía a Satanás que caía como un rayo del cielo, pero no fue que cayó ahí, cayó fue allá en el principio cuando se reveló que el Señor preparó un fuego eterno para Satanás y sus ángeles. Allá fue la caída. Pero cada vez que usted y yo en el nombre de Jesús le decimos, Satanás mentiroso, salga de este cuerpo con esta enfermedad, ahí la caída de Satanás se repite. Porque Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Le pisoteó esa cabeza y derrotó los millones y millones de demonios. Derrotó el pecado, la enfermedad y la dolencia. Derrotó las tinieblas y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Los llamó apóstoles. Así que no trabaje por llamarse apóstol, porque eso no va a ganar usted con eso nada. Yo me contento con que diga ahí, como dice Juan 1:12, fueron llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. No todos son llamados hijos de Dios. Pueden ser criaturas de Dios, hechos por Dios, pero hijos de Dios, yo tengo que ser engendrado por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces noten el llamamiento ahí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tan precioso. El Señor ya estaba ahí, el Espíritu ahí estaba manifestado en carne. Y Él mismo ejerció su autoridad de llamarlos y prepararlos 3 años y medio en todo. Y note cómo respondieron los apóstoles, durmiéndose, no oraban, no ayunaban, estaban incrédulos al Señor, pero aún así eran los apóstoles. Porque todavía aún no había descendido el Espíritu Santo, ni había comenzado el nuevo pacto. Pedro era un vulgar para hablar, maldijo al Señor, lo negó, grosero en la manera como se refirió al Señor, pero el Señor lo transformó y lo hizo el principal de los apóstoles a los judíos, a la circuncisión. Saulo de Tarso fue el último que el Señor llamó como un abortivo, pero fue un maldiciente, blasfemo, lo hizo en ignorancia y en incredulidad. Persiguió la iglesia del Señor, tanto que cuando uno lee esas epístolas, cómo él se queja de eso. Yo perseguí la iglesia del Señor, no soy digno de llamarme apóstol, aunque he trabajado más que todos ellos. He llenado todo el evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico. No soy digno de llamarme apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. Qué celo y pasión de ese hombre por el evangelio. Eso es lo que necesitamos nosotros, hombres de pasión y de celo por la verdad. No estemos cuestionando al Señor por todo. No gastemos el tiempo, hermanos, ahí preguntando, haciendo preguntas hipotéticas del pasado, preguntas hipotéticas del presente y preguntas hipotéticas del futuro. Ay, hermano Alfonso, ¿y eso qué es? Ay, hermano Alfonso, ¿me puede responder? Es que tengo una pregunta que me está matando la cabeza, me está quitando el sueño. ¿Cuál es la pregunta, hermano? ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? Hermano, pero si eso ya sucedió en el pasado. Usted puede saber la respuesta y entrar al ministerio y ¿de qué le va a ayudar eso? Para nada. Yo puedo inventar cualquier interpretación y ¿eso qué va a cambiar? Adán siempre pecó y tumbó la raza humana y la introdujo al pecado y a la muerte. Hermano, ¿y qué hubiera pasado si David en vez con una piedra, más bien le da con un garrote, con una quijada de buey? Hermano, no gasten el tiempo en eso. Dedíquense a lo que es correcto. Hermano Alfonso, ¿y qué pasaría si en realidad la iglesia no existiera en este tiempo? Pero hermano, ¿qué pregunta es esa? Por más que usted y yo le contestemos a esa pregunta hipotética presente, la iglesia existe, es una realidad, nadie la va a quitar, nadie la va a destruir.
Hermano Alfonso, pero ¿y qué tal que el anticristo se convirtiera a última hora? Hermanos, cuando uno en verdad está dedicado al Señor, solamente hay dos cosas que están al frente de su vida: servicio y ministerio. Servicio y ministerio. No confunda eso. Primero hay que servir. Usted va a demostrar al pastor de la congregación que usted está serio en su salvación, que usted es un temeroso de Dios, que usted es reverente. No que usted está aquí y está pensando allá si Ecuador metió gol o no metió gol. No, usted está aquí con su mente, su alma y su espíritu. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Pero la iglesia del Dios vivo está aquí gozándose con el Señor. Amén, aleluya. Primero, servir. No se canse de servir. Nosotros trabajamos en compañías porque nos pagan. Pero aquí el que nos paga es Jesucristo. Nos paga con vida. Nos paga con salud. Nos paga con energía, nos paga con entendimiento, nos paga con inspiración, nos paga salvando nuestra propia familia, nos paga con gozo, nos paga con dones, con ministerios, con operaciones. El Señor paga muy bien, pero sea un buen siervo. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrá. Yo sé que el tiempo ha pasado, pero no quiero terminar sin leer el llamamiento del apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, vea lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, no diga Antioquia porque Antioquia está en Colombia, sino en Antioquía, que tenemos que aprender hasta a leer la palabra. Hay hermanos que dicen que allá Cornelio estaba en Cesarea. Dices, Cesarea es una cosa y Cesarea es otra cosa. Hay que tener cuidado. Si usted va a servir en la iglesia, tiene que aprender a hablar la palabra. Tiene que aprender a leer la palabra. Estaba en Antioquía profetas y doctores o maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Menciona a todos esos hombres en la iglesia de Antioquía. Fue en la iglesia de Antioquía donde fueron llamados primeramente cristianos. Pero eso se dice en español, porque las escrituras fueron hechas en arameo y después traducidas al griego. Realmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Y si usted lo lee en arameo o en hebreo, ahí no dice cristianos en español, dice es la asamblea mesiánica. Ellos fueron llamados mesiánicos, pero yo no uso el término porque hoy en día es muy peligroso usar ese de mesiánico. Van a decir, vea el hermano Alfonso, lástima ese buen hombre, se nos volvió judío mesiánico. Y esos judíos mesiánicos no aceptan las escrituras en español, sino que las condenan el idioma español y condenan el griego y condenan todo, que para hacer énfasis en el hebreo y en el arameo, lo cual es incorrecto. No vamos a ser salvos por saber hebreo ni por hablar en arameo. Vamos a ser salvos es por la gracia del Señor Jesucristo y por la obediencia a su evangelio. Entonces dice el 2, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esa es la manera.
en que el Señor llama al creyente. No es de que usted está gastando su tiempo allá jugando pelota, basquetbol y soccer y todo eso. No es que usted está allá haciendo 2 trabajos, 3 trabajos y no tiene tiempo para venir a la iglesia. No, hermanos, que no puedo. Yo cuando tenga tiempo voy. Sí, usted dejó al Señor a última hora. Lo ha dejado de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto lugar. El Señor tiene que esperarse porque estoy en mi trabajo. El Señor tiene que esperarse porque estoy en mis vacaciones. Quality time para mi familia. El Señor tiene que esperarse porque ahora estoy viajando. El Señor está esperando porque ahora estoy estrenando mi carro y lo estoy lavando bien cuidadosamente. El Señor tiene que esperarse porque estoy haciendo el mandado, comprando el mercado. El Señor está allá a un lado, quietico, calladito, esperando. Aquí dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló en el tiempo preciso cuando estos hombres ya ministraban, servían, trabajaban y habían sido perseguidos y blasfemados por causa del Evangelio y de su nombre. Pero venimos bien planchaditos y con buena corbata a servir al Señor. Resulta que viene el Señor y comenzamos y se nos quita esa planchada porque el ministerio es trabajo. El ministerio es sufrimiento. El ministerio es negación. El ministerio es una lucha permanente entre la verdad y el error, entre las tinieblas y la luz. Es un trabajo que el apóstol Pablo lo consideró como una milicia, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Si usted es fiel en su organización, fiel en su iglesia, el Espíritu Santo un día de estos va a hablar a través de sus ministros y le va a poner ese sentir de llamarlo al ministerio. Porque lo ha visto a usted muy fiel, temeroso, reverente. No que se lleva las ofrendas y los diezmos para el Salvation Army porque no creen dárselas al pastor. Es que su pastor es muy bueno y todo, pero él tiene mucho dinero. Más bien yo lo reparto como yo quiero. No, señor, no es así. Está descalificado para usted servir y para el ministerio. Nosotros sí creemos en dar ofrendas porque la palabra lo enseña. Y creemos también en traer los diezmos porque la palabra lo enseña. Pero no llamando a todo el mundo ladrón y robador. Que nadie va a traer diezmos por llamarle robador y ladrón. Porque no damos diezmos de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la promesa. Porque los diezmos comenzaron fue en la promesa. Y de ahí el Espíritu Santo da un salto hacia la dispensación de la gracia. Y ese Espíritu Santo nos muestra que ahora diezmamos y ofrendamos de acuerdo a las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham. Amén. Por eso si su ministro sabe que usted no es fiel en las finanzas, ¿cómo puede servir aquí? Si no puede usted ser fiel en lo poco, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? Entonces cuando lo nombren a usted de pastor, ahí sí va a ser firme, exigiendo ofrendas y diezmos, ¿verdad? ¿Ah? Gloria a Dios. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. El Señor me llamó a mí a la edad de 17 años. Yo nunca he dejado de trabajar. Siempre he trabajado como ministerio para dar ejemplo. Soy responsable de mi esposa, mis 2 hijas. Yo tengo 68 años de edad. Hasta el día de hoy el Señor no me ha dejado nunca sin comer ni beber. Y no tengo dinero. Pues es porque todo el dinero mío lo tiene es Él. Allá arriba. Él lo tiene allá.
Entonces Él me lo da, me lo va dando a mí para que lo gaste poco a poco. Pero tenemos mejor las riquezas en Cristo en gloria. Amén. Pero miren, ya voy a terminar. Miren el proceso, cómo el Señor llama. Primero servían en humildad, en seriedad, en fidelidad, en verdad. Entonces el Espíritu Santo habló cuando ellos estaban orando y ayunando, apartarlos para la obra. Y en el 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado y puestos las manos encima de ellos, los despidieron. No que los echaron de la iglesia, no, sino que los enviaron al ministerio oficialmente. Gloria al Señor. Ese es el orden divino del ministerio. Primeramente servir en todo lo que se haga presente, pero de acuerdo al testimonio de usted como creyente salvo. Y hacer lo que tenga que hacer, orar y ayunar para que el Espíritu Santo hable a sus ministros, porque el Señor no va a hacer nada sin que le hable a los siervos, sus profetas, sus predicadores. No, hermano Alfonso, es que a mí el Señor me tiene consentido, a mí me habla directamente. Eso no es verdad. Es que me mostró un sueño. En el sueño me dijo que me fuera para Argentina a predicar o a Chile. Y yo no se lo he dicho a nadie, pero yo voy a obedecer, voy a vender todo y me voy. Bueno, hágalo. Pero el Señor tiene un orden. De manera que el llamamiento es una bendición desde que lo vemos en las Escrituras. Pero tenga cuidado con el llamamiento, entre comillas, de otras organizaciones y de otras congregaciones. El teléfono ocupa el lugar del Espíritu Santo. ¿Qué haces allá? ¿Todavía estás allá y no te han usado? ¿Y no te han dado ministerio? ¿Por qué no te vienes para acá? Aquí te tenemos un ministerio desde hace muchos años. Tú no lo has visto. Y ese ministerio y ese llamamiento no es del Espíritu Santo. Es de la competencia, es de la rivalidad carnal, sin el Espíritu, de estar sacándose los ministros y los pastores y los creyentes de las congregaciones y de las organizaciones. Oh, pero hermano, ese es del nombre. ¿Qué importa que sea del nombre? No interesa que sea del nombre. Está actuando mal. No puede estar aconsejando a pastores o ministros de otras organizaciones o de congregaciones a que se salgan de sus congregaciones y de sus organizaciones para ir a reforzar otras organizaciones. Si el Señor le ha hablado a ese ministro, tiene que ese ministro hablar con el presidente de la iglesia. Tiene que hablar con los presbíteros, con los ministros, con los pastores de las congregaciones y hablar todo en orden. Pero no en una forma subrepticia por teléfono, por mensajes de texto y por demostraciones ecuménicas y celulares y de una cosa y de otra para convencerlos que allá le va a ir mejor que aquí. Y llega allá y resulta que encuentra la verdad de que en el lugar que él estaba mucho mejor. Así que hermanos, pongámonos serios en esto de servir y ministrar. Y yo quiero terminar primeramente invitándolos a todos aquí al altar. Venga con su esposa. Yo sé que usted está firme en el ministerio. Dele gracias al Señor por ello. Renueve ese pacto con el Señor de fidelidad delante de Él. Venga con su esposa, con sus hijos que sirven al Señor. Póngalo aquí delante de su presencia. Dígale: Señor, gracias por estar yo en la iglesia verdadera, porque me está usando como predicador, como evangelista, como misionero, como pastor, como predicador. Gracias, Señor. Yo quiero renovar este voto contigo, este pacto que yo he hecho contigo, porque no es con los hombres,